el pastor fiel en tiempos difíciles. Hay momentos en la vida donde todo parece venirse abajo. Las fuerzas se acaban, las palabras no alcanzan y la esperanza parece desvanecerse. Pero justo ahí, en lo más profundo del valle, se escucha una voz. No es fuerte ni ruidosa, pero es firme y tierna. Es la voz del pastor que nunca falla, el que permanece cuando todo lo demás se cae. ¿Cuántas veces te has sentido solo, confundido o al borde de rendirte? A todos nos ha pasado. No importa qué tan fuerte sea nuestra fe, hay días en que las lágrimas caen sin permiso y el corazón se llena de preguntas. Pero hay una verdad que puede sostenerte con más fuerza que cualquier argumento. Dios sigue siendo tu pastor, incluso en los tiempos más oscuros. Hoy te invito a mirar de cerca esa figura tan poderosa del buen pastor en medio del dolor, el caos y la incertidumbre. Este no es un concepto bonito para decorar una tarjeta o colgar en una pared. Es una realidad viva, personal y práctica que puede transformar cómo enfrentas tus desafíos diarios. El Salmo 23 no es solo poesía, es una promesa. Y en este video vamos a descubrir cómo vivir esa promesa. Así que si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, quédate conmigo. Este mensaje no solo va a reconfortarte, va a darte dirección, consuelo y una fe renovada. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video, activa la campanita para no perderte lo que viene y comparte este contenido con alguien que necesite recordar que no está solo. Hay un pastor fiel que nunca abandona. Cuando la vida se rompe, pero Dios sigue guiando. Hay momentos que no se anuncian, no mandan advertencia ni tocan a la puerta con cortesía. Simplemente llegan y arrasan. La llamada inesperada. La traición de quien menos imaginabas. El diagnóstico que no pediste. De pronto, lo que era firme se desmorona. Tus planes, tu paz, tu mundo, todo cae. ¿Y ahora? ¿Dónde está Dios cuando todo se rompe? Justo ahí. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas con claridad, Él sigue ahí. Y no solo presente, sigue guiando. Dios no necesita que tu vida esté en orden para dirigirte. No espera que tengas todo bajo control para hablarte. De hecho, muchas veces, es justo en medio de la ruina donde más claramente se escucha su voz. Él no guía desde lejos. Es el pastor que camina contigo, incluso y especialmente cuando atraviesas el valle de sombra de muerte. Una mujer me escribió hace poco. Su matrimonio había terminado, sus hijos se alejaron, su salud comenzó a fallar. Me dijo, todo se rompió, todo. Pero por alguna razón no me quebré del todo. Alguien me sostenía. ¿Sabes qué era? No era su fuerza, era su guía. Cada mañana abría su Biblia en el Salmo 23. No buscaba entendimiento, buscaba dirección. Y Dios no falló. Quizá tú estás atravesando algo similar. Quizá tu fe está al límite y tu ánimo por el suelo. Déjame recordarte esto. La guía de Dios no depende de tu estado emocional, sino de su fidelidad. Él no abandona al que ama. No retrocede cuando la situación se complica. De hecho, es experto en aparecer en la noche más oscura. Si tú has sentido que la vida te está cayendo encima, no huyas de Dios. Corre hacia Él. Cuando tus planes fallan, los de Él apenas comienzan. Su vara y su cayado, como dice el Salmo 23, no son adorno. Son instrumentos de dirección y protección. Son evidencia de que, aunque no todo esté bien, Él sigue en control. Este no es un mensaje de todo va a salir bien, en un sentido superficial. Es un llamado a mirar con fe. Porque sí, la vida se rompe, pero Dios sigue guiando. Y si dejas que lo haga, no solo te llevará a un lugar seguro, te mostrará propósito donde antes solo veías pérdida. Así que la próxima vez que todo se venga abajo, no te hundas con el caos. Recuerda,
El pastor no ha soltado el bastón. Él no ha perdido el rumbo. Tú puedes confiar, porque aun cuando no sabes a dónde vas, si Él va contigo, vas bien. Y si este mensaje te habló, suscríbete, comparte este video con alguien que lo necesite y déjanos en los comentarios qué momento difícil has atravesado, donde viste claramente la mano de Dios guiándote. Porque tu historia también puede inspirar a otros. ¿Cómo reconocer la voz del pastor en medio del ruido? Vivimos en una época ruidosa. No solo por el tráfico, los teléfonos o las pantallas que nunca descansan. Hay un ruido más sutil, más profundo. El ruido de opiniones, de expectativas, de ansiedad, de dudas. Es ese murmullo constante que no te deja en paz, que llena tu mente de «y sí», que debilita tu fe y te hace sentir perdido. En medio de tanto caos, ¿cómo se supone que reconozcas la voz del pastor? La verdad es que Él sigue hablando. No ha dejado de hacerlo. Pero a veces estamos tan acostumbrados al ruido que su voz suave parece un susurro imposible de escuchar. Y sin embargo, ese susurro tiene el poder de cambiar tu rumbo, restaurar tu corazón y darte paz como nada ni nadie más puede hacerlo. Imagínate esto. Un rebaño en un valle amplio, lleno de ovejas de distintos pastores. Todas se mezclan, todas se dispersan. Pero cuando uno de los pastores llama a las suyas, ¿sabes qué sucede? Sus ovejas lo reconocen y lo siguen. No porque su voz sea la más fuerte, sino porque es familiar. Han pasado tiempo con él, lo conocen, y esa es la clave. La voz del pastor se reconoce en la intimidad. No es algo mágico ni místico, es algo profundamente relacional. Mientras más tiempo pases con Él, en oración, en su palabra, en silencio, más natural será distinguir su voz entre todas las demás. No será perfecta la primera vez, pero poco a poco lo irás conociendo, como un amigo con el que hablas diario, con el que caminas, con el que lloras. Su voz se vuelve clara, incluso cuando el mundo grita. Un joven me contó que estaba a punto de tomar una decisión que parecía lógica. Cambiar de ciudad, aceptar una oferta que parecía una bendición. Pero algo dentro de él no tenía paz. Oró, leyó la Biblia, buscó consejo. Y en medio de todo, una madrugada, mientras leía el Salmo 23, sintió algo distinto. No fue una voz audible, pero sí fue una certeza profunda. No es el camino. Obedeció. Al poco tiempo, la verdad salió a la luz. Aquella oportunidad venía cargada de engaños. La voz del pastor lo había protegido. Lo hermoso de todo esto es que tú también puedes desarrollar esa sensibilidad espiritual. No es exclusivo de unos cuantos. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Él te conoce, Él te habla. Pero, ¿lo estás escuchando? En medio del ruido, afina tu oído. Apaga el mundo por un momento. Haz espacio, dale tiempo. Y cuando lo escuches, quizás a través de un versículo, de una palabra en oración, de una paz inexplicable, sabrás que es Él. Porque su voz no confunde. Su voz guía, consuela, corrige, afirma. Su voz da vida. Si hoy estás buscando dirección, haz una pausa. No necesitas más ruido, necesitas reconocer al pastor. Él ya está hablando. ¿Estás listo para escucharlo? Fe real, en medio de una crisis. La fe verdadera no se revela en los días soleados, sino cuando el cielo se cubre de nubes negras y no hay respuestas fáciles. Es en esos momentos de incertidumbre, de dolor profundo, cuando lo que creíamos saber sobre Dios se pone a prueba. ¿Es Él realmente fiel? ¿Está presente cuando todo se desmorona? ¿Vale la pena seguir creyendo cuando parece que Él guarda silencio? Una mujer me compartió hace poco que, tras años orando por la salud de su esposo,
Un día recibió la llamada que nadie quiere recibir. Él no lo logró. Y en medio de ese abismo emocional me dijo, lo único que me sostenía era el Salmo 23. No lo entendía todo, pero esa frase, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, fue mi ancla. Dios no me explicó el por qué, pero me sostuvo. Eso es fe real. No es repetir frases positivas ni fingir una sonrisa mientras el mundo se derrumba. Es esa convicción profunda, dolorosa pero firme, de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no entiendo sus caminos. Es una confianza que no nace de las circunstancias, sino del carácter de aquel en quien hemos creído. En medio de la crisis, la fe real no te grita que todo va a estar bien, como un eslogan vacío. Más bien, te susurra, yo estoy contigo. La diferencia es inmensa, porque mientras el mundo busca salidas rápidas, soluciones inmediatas o promesas superficiales, el creyente encuentra en la presencia de Dios algo mejor que una explicación. Encuentra consuelo. Tal vez tú has estado ahí, con el corazón hecho trizas, con las manos vacías, preguntando ¿por qué? Y si aún estás en ese lugar, quiero recordarte algo. No estás solo. No es casualidad que estés viendo esto. No es coincidencia que el Salmo 23 siga cruzándose en tu camino. Tal vez, solo tal vez, es el pastor recordándote que aún en el caos, Él sigue guiando. La fe real te invita a mirar más allá de lo visible, a recordar que no caminas solo por ese valle, que hay una vara y un cayado que te sostienen, que hay una mesa preparada aun cuando tus enemigos están cerca, que hay un bien y una misericordia que te siguen incluso cuando no los ves. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que la fe real no es un logro tuyo. No se trata de que seas lo suficientemente fuerte. Se trata de que, cuando tus fuerzas se acaban, Él permanece. Su fidelidad no depende de la tuya. Su amor no cambia cuando fallas. Su gracia no se acaba cuando dudas. Así que si estás en crisis, no pretendas tener todo bajo control. Solo aférrate a una palabra, a una promesa, a una oración, porque la fe real no necesita tenerlo todo resuelto. Solo necesita recordar quién es el pastor. Y Él nunca abandona a sus ovejas. Testimonios de consuelo en tiempos de pérdida. Cuando perdemos a alguien que amamos, no solo se rompe el corazón, también se quiebra el sentido de dirección. Las palabras de aliento suenan vacías, las rutinas se vuelven confusas y la vida parece detenerse, como si alguien hubiera apagado la luz del alma. Es en esos momentos donde muchos dicen, no sé cómo seguir adelante. Y sin embargo, es justo ahí donde la voz del pastor se hace más clara, más íntima, más real. Leticia perdió a su hijo en un accidente automovilístico. Una llamada, un instante, un giro irreversible. Me contó que durante días no pudo orar, ni leer, ni hablar con nadie. Lo único que hacía era repetir en voz baja, una y otra vez, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Al principio, ni ella misma creía en lo que decía, pero esas palabras como gotas de lluvia sobre tierra seca comenzaron a ablandar su corazón endurecido por el dolor. Y un día, sin entender cómo, sintió paz, no porque la herida desapareciera, sino porque Dios mismo se volvió su consuelo. La Biblia no nos promete una vida sin lágrimas, pero sí nos promete que, cuando las lágrimas caen, hay un Dios que las recoge. Y eso, amigo, cambia todo. En otro rincón del país, don Ernesto, viudo desde hace 3 años, me dijo algo que me dejó sin palabras. Antes yo recitaba el Salmo 23, ahora lo vivo. Antes decía que Dios era mi pastor. Hoy, sin mi esposa, descubrí lo que realmente significa depender de Él para todo. Para levantarme, para respirar, para seguir creyendo.
Su testimonio no es ruidoso, no tiene luces ni grandes milagros, pero hay algo poderoso en su fe silenciosa, porque en su pérdida encontró una comunión con Dios más profunda que en toda su vida anterior. Hay algo que solo el dolor puede revelar: ¿quién es Dios realmente para ti? En los momentos más oscuros, cuando todos se van y el teléfono deja de sonar, es cuando puedes escuchar con claridad la voz que nunca se ha ido. Esa voz que dice: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te soltaré. Y aunque eso no borre el dolor, le da sentido, le da propósito, le da compañía. Muchos han encontrado consuelo en medio de la pérdida no por tener una fe perfecta, sino porque decidieron creer aun cuando todo dolía. Decidieron repetir las promesas, aferrarse a un versículo, volver a arrodillarse. Y fue ahí donde el consuelo llegó, no como una emoción pasajera, sino como una presencia permanente. Si tú estás pasando por un tiempo de pérdida, quiero animarte: no estás solo. Hay consuelo disponible, hay esperanza real. No lo digo solo porque lo crea, lo digo porque lo he visto, lo he escuchado, y tú también puedes experimentarlo. El Señor es tu pastor, y aún en la pérdida, no te faltará. ¿Cómo fortalecer tu confianza en Dios cuando no hay respuestas? A veces, lo más difícil no es el dolor, sino el silencio. No saber por qué, no entender para qué. Oras, esperas, clamas, y todo lo que recibes es más incertidumbre. Y en medio de esa niebla, la fe parece tan frágil como una vela en medio del viento. ¿Dónde está Dios cuando no responde? ¿Dónde está su mano cuando todo se está desmoronando? La verdad es que la confianza en Dios no se construye en la claridad, sino en la oscuridad. Cualquiera puede confiar cuando todo tiene sentido, pero confiar cuando no ves el camino, cuando las preguntas no tienen respuestas, ahí es donde la fe se hace real. María llevaba meses orando por la sanidad de su madre. Cada cita médica, cada tratamiento, cada noche sin dormir, era una oración desesperada. Y cuando su mamá falleció, no solo se sintió triste, se sintió traicionada. Me dijo: ¿de qué sirvió orar tanto si al final Dios no hizo nada? Pero con los días comenzó a ver algo diferente. No, su madre no fue sanada como ella quería, pero en medio de todo, su familia se unió como nunca. Gente que no se hablaba, se abrazó. Y en el funeral, una persona entregó su vida a Cristo. Y entonces entendió algo: Dios sí estaba obrando, solo que no como ella esperaba. La confianza en Dios no significa tener todas las respuestas. Significa creer que, aunque no las tengas, Él sigue siendo fiel. Y eso es difícil, pero también es liberador, porque te quita la carga de tener que entenderlo todo. Dios no nos debe explicaciones, nos ofrece su presencia. Y en los momentos de mayor confusión, esa presencia es más poderosa que 1000 respuestas. Pedro, un joven pastor de zona rural, enfrentó una gran crisis cuando su iglesia perdió a casi todos sus miembros después de una tragedia local. Él no sabía si debía continuar. Pensó en renunciar, pero cada vez que abría su Biblia, el Salmo 23 lo sostenía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No decía que lo libraría del valle. Decía que lo acompañaría dentro del valle. Y fue ahí donde su confianza se hizo firme. Muchos quieren una fe sin preguntas, pero la fe genuina no se forma en la certeza, sino en la entrega. Confía en Él, no porque entiendas el camino, sino porque sabes quién te guía. Y si hoy estás en un momento donde no hay respuestas, quiero decirte esto con todo el corazón: no estás perdido. Estás siendo guiado, incluso si no lo ves. Dios no ha soltado tu mano. Aunque no sientas, aunque no veas, Él está ahí. La confianza no siempre grita, a veces susurra: no entiendo, pero sigo creyendo.
Y eso es más que suficiente. El pastor que prepara mesa en presencia de tus enemigos. Hay momentos en la vida en los que te sientes rodeado, no por amigos ni por bendiciones, sino por presión, por oposición, por personas que no entienden lo que haces ni por qué lo haces. A veces, hasta por los que más amas. Y en esos momentos uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero hay una promesa, pequeña en palabras, inmensa en poder. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Puedes imaginarlo? No un escondite, no una vía de escape, sino una mesa. No cualquier mesa, sino una preparada por el mismo pastor. En medio de la tensión, Él no huye, Él sirve. El Salmo 23 no es solo una expresión poética, es una declaración de cómo Dios actúa cuando todo lo demás se vuelve incierto. Él no espera a que se acabe la tormenta. Él no necesita eliminar a tus enemigos para bendecirte. Él lo hace justo delante de ellos, no como una provocación, sino como una afirmación. Tú eres suyo. Te honra, te defiende, te sostiene, a la vista de los que dudaron, atacaron o abandonaron. A Marta la acusaron injustamente en su trabajo. Perdió su puesto, su ingreso, su tranquilidad. Pero no perdió su fe. En lugar de rendirse al miedo o al resentimiento, se apoyó en esta promesa. Él prepara mesa delante de mí. En menos de 3 meses, recibió una oferta inesperada de una empresa mejor, con mayor salario y beneficios. ¿Coincidencia? Ella lo tiene claro. Fue su pastor actuando. Este versículo nos revela algo profundo. Dios no reacciona, Él prepara. Ya sabía de tus enemigos, ya sabía del rechazo, del juicio, de la traición. Y aún así, tiene lista la mesa. No improvisa. No entra en pánico. Él sigue siendo el anfitrión en el lugar que parece el más hostil. Y lo más impresionante no es solo que prepare esa mesa, es que te invita a sentarte, a descansar, a disfrutar. En otras palabras, no solo te defiende, te honra, no solo te cuida, te exalta, no solo te guarda, te celebra, porque su amor no es tímido, su amor es valiente, seguro y generoso. Incluso en medio de las miradas que no comprenden, Él quiere que tú sí comprendas. Tú le perteneces. Cuando el pastor prepara mesa, no lo hace en secreto. Lo hace para que tú recuerdes que no necesitas demostrarle nada a nadie. Que el valor que tienes no depende de las voces que te rodean, sino de la voz que te guía. Así que, si hoy sientes que estás en medio de miradas que te juzgan o palabras que te hieren, recuerda esto. Él está preparando mesa. Y no es cualquier mesa. Es una señal de que tú eres su invitado de honor. No porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Él no elimina a tus enemigos. Los pone como testigos de su fidelidad hacia ti. Y cuando eso pasa, no queda duda de quién es tu pastor. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si llegaste hasta aquí, sé que algo en tu corazón ha sido tocado. Tal vez fue una historia que te recordó por lo que estás pasando, o una palabra que encendió esperanza justo cuando más la necesitabas. Sea como sea, no fue casualidad. Dios está usando incluso este video para hablarte, para recordarte que Él es tu pastor fiel y que no importa lo oscuro del valle, Él camina contigo. Cada testimonio, cada palabra, cada enseñanza fue compartida con amor y con el deseo de fortalecer tu fe en medio de los tiempos difíciles, porque tú no estás solo. Y si hoy este mensaje trajo consuelo, dirección o simplemente un respiro a tu alma, imagina lo que Dios puede seguir haciendo si te mantienes conectado a su voz. Por eso te invito a suscribirte al canal, porque aquí vas a encontrar más que contenido. Vas a encontrar comunidad, verdad, esperanza y dirección para cada etapa de tu vida. Dale me gusta, compártelo con alguien que sabes que lo necesita y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene.
Créeme, cada video que publicamos es una nueva oportunidad de experimentar más de Dios. Y antes de irte, no te vayas sin ver el siguiente video que aparece en pantalla. Es una continuación de este camino de fe. Puede ser justo lo que necesitas hoy. Nos vemos ahí y que el Señor te siga guiando paso a paso.